Continuamos con Dworkin, conocido como el crítico más importante del positivismo jurídico en general. Dworkin aparta la tradición del positivismo al afirmar que los principios morales que son coherentes con las prácticas jurídicas existentes son proposiciones jurídicas válidas. Dworkin cree que toda interpretación tiene que ser al menos en parte de carácter normativo, porque dar sentido a una práctica jurídica existente implica interiorizar o extraer lo valioso de esta práctica. Según Dworkin, las consideraciones de justicia y de moralidad no se pueden separar del derecho. Entre sus aspectos más controvertidos de la teoría jurídica, los positivistas dicen que el derecho tiene lagunas y que no todos podemos atribuir derechos concretos a personas concretas, toda vez que el derecho es vago o discutido, y que los jueces tienen la capacidad de aplicar una discrecionalidad para crear un nuevo derecho. Por su parte, Dworkin, con la visión general de su teoría, rechaza la idea de que los jueces tengan discrecionalidad para crear derecho en los casos difíciles. Para ello señala tres tipos de discrecionalidad. 1. La discrecionalidad en sentido débil A, que refiere a situaciones en que debe adoptarse una decisión según criterios que no están plenamente determinados. 2. Discrecionalidad en sentido B, que está referido a situaciones en que se debe adoptar una decisión de última instancia, que es irrevocable. Y 3. La discrecionalidad en sentido fuerte C, que está referido a aquellos casos en los que no hay pautas ni criterios predeterminados, por lo que el intérprete podrá decidir los estándares que va a utilizar para la decisión, este último totalmente rechazado por Dworkin. Dworkin, para explicar mejor su teoría, utiliza el conocido caso del nieto que tomó conocimiento del testamento de su abuelo y decidió adelantar su muerte, por lo que una vez cumplida su pena por tal delito, el asesino alega que tiene derecho a heredar de su abuelo. El testamento fue válido y se redactó a favor del nieto asesino, pues entonces no existían las reglas de sucesión testamentarias que incluyeran causas de indignidad para suceder sin ninguna excepción. El tribunal aplicó reglas jurídicas que estaban sometidos a los principios generales del derecho, que decía que nadie puede aprovecharse de su propio delito. Por lo tanto, el nieto asesino no tenía derecho a la herencia frente a los demás herederos. Teniendo en cuenta también los principios y las reglas de conocimiento, sabemos que las reglas se aplican de un modo que es todo o nada. Si una regla jurídica se aplica a un caso y es una regla válida, el caso tiene que decidirse de acuerdo con esta regla. Sin embargo, el caso no se decide necesariamente de acuerdo con este principio. Esto se debe a que los principios entran en conflicto y deben sopesarse unos con otros. Las reglas válidas no entran en conflicto, es decir, si dos reglas jurídicas parece que entran en conflicto, no pueden ser tratadas las dos como válidas. Dado que los principios pueden entrar en conflicto, los principios jurídicos tienen una dimensión de peso, que está ausente en las reglas válidas. El principio de sujeción a la ley, que entraba en este caso en conflicto con otro principio, el de que nadie se aprovechara de su propio delito. El tribunal entonces decidió que este último principio era el decisivo, pero al decidir esto no estaba diciendo que el principio siempre vencería al principio de sujeción a la ley. Para este caso hace Dworkin una variabilidad del peso de los principios. Hace una ponderación de los principios, por ejemplo, en el caso 1, donde el principio 1 tiene mayor peso que el principio 2, y en el caso 2, donde el principio 2 tiene mayor peso que el principio 1. Cabe señalar que no se puede aplicar un principio si éste afecta a otros principios que se encuentran relacionados a los derechos fundamentales que el Estado protege. Gracias.